comenzar hoy una serie, una pequeña serie de enseñanzas y les confieso algo, me siento como abriendo una especie de caja de Pandora, ¿no? Que realmente no sé qué vamos a encontrarnos una vez comencemos a profundizar en este tema. Y ahora se va a dar cuenta por qué le menciono esto. Y aunque ya tengo algunas líneas establecidas sobre las cuales quiero moverme, les confieso que yo mismo tengo la expectativa de con qué me voy a encontrar una vez empiece a avanzar en el estudio de este tema. Y hoy quiero que comencemos una serie que he titulado Cristo en nosotros, el misterio sin descifrar. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y ahora, bueno, la expresión, el título de la serie, bueno, Cristo en nosotros. Pero note ahí la pregunta con la que estoy acompañando este encabezado. ¿Es este acaso el misterio que como iglesia no hemos descifrado a lo largo de toda la historia? Cristo en nosotros. ¿Y por qué ese subtítulo? ¿Por qué esa aclaración a un tema que parece muy obvio, cierto? Cristo en nosotros. Y mire, por favor, ahora sí, acompáñeme a Colosenses, allí en el capítulo 1, a partir del verso 24. Capítulo 1, verso 24. Ojo, hoy lo que vamos a hacer es simplemente poner sobre la mesa por qué es importante tocar este tema, ¿sí? No vamos a entrar en muchos detalles. Hoy vamos a hacer la charla introductoria a una temática que espero que desarrollemos en las próximas convocaciones. ¿Listos? 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Nota cómo aborda Pablo el tema. Habla de un misterio y dice que es un misterio que desde siempre estuvo oculto. Siempre estuvo oculto. Y dice, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A los santos. ¿Cuántos son santos aquí? Amén. Alguno dice, uy, pero no, usted es santo, porque usted está en el santo. Amén. Estamos en el camino de la santificación plena que alcanzaremos cuando estemos cara a cara con Él. Pero hemos sido designados, hechos santos en Cristo Jesús. Entonces dice que ese misterio oculto desde siempre, porque incluso usa una expresión bien interesante, dice desde los siglos y edades, está oculto. Dice ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes, verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Vuelve y lo menciona, de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Eso, mire, escuche. De este misterio entre los gentiles, que es, dígalo conmigo, que es ¿qué? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo dice, venga, les voy a hablar de un misterio oculto entre las edades. Ya fue manifestado a los santos y ahora dado a los gentiles también. ¿Saben cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
O sea, la perfección de todo hombre está ligada al entendimiento del misterio. ¿Cuál misterio? Cristo. No, 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 no. El misterio no es Cristo. El misterio es ¿qué? Cristo en nosotros. Venga, ¿cómo así? Cristo en nosotros. Entonces, ojo, porque ya esto lo vamos a tocar después. Pero ya el texto nos anticipa, porque nota lo que dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, esa perfección a la que todos aspiramos, ¿cierto? Está directamente relacionada con entender con claridad qué significa esto de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Otra vez les anticipo, hoy vamos a tocar algunos versículos, mirar un poquito, tratar de poner sobre la mesa la importancia de esto, ¿sí? La importancia de abordar esta temática. Pablo se refiere en este pasaje a un misterio oculto, ¿cierto? Es muy interesante porque este es una expresión que Pablo usa, yo no diría recurrentemente, pero sí varias veces en sus cartas. Y algunos han hecho la cuenta, se habla de 10, 12 misterios que Pablo cita, ¿no? A lo largo de todas sus cartas. Y cuando usa esta expresión misterio, es para referirse a algo que no estaba al alcance de los seres humanos hasta que vino Cristo. ¿Sí? Muchas cosas que Dios anunció en sombra y que las pudimos ver claramente hasta que Cristo se encarnó. Incluso muchas de ellas ni siquiera las entendimos después de que Cristo se encarnó. Solamente vinieron a ser entendidas después de que Cristo murió y resucitó. ¿Sí? Como es este caso en particular, ¿no? Entonces, algunos de estos misterios, repito, solo pudieron ser entendidos después de la cruz, después de la resurrección. Incluso Pablo hace una mención que es un poquito extraña. ¿Recuerdan cuando él habla de que él fue arrebatado y llevado al tercer cielo y todo lo demás? Y a mí se me reveló. O sea, algunos de esos misterios que ni siquiera estos que caminaron con Jesús más de 3 años, ni siquiera ellos la cogieron. Y a mí se me reveló estando ahí con el Señor, ¿no? Entonces, este misterio oculto y ahora manifestado a los santos, ¿cuál es? Sencillo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Dígalo conmigo otra vez. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahora personalícelo. Cristo en mí, dígalo. Cristo en mí, esperanza de gloria. Ahora, mire lo paradójico de esto. Esta es una de las expresiones más aceptadas y usadas dentro del lenguaje cristiano evangélico para describir lo que Dios hizo en Cristo Jesús con nosotros o para definir lo que señalamos como salvación. Cuando uno habla, por ejemplo, ¿cómo defines tú la salvación? No, que yo acepté a Cristo y Él vino ¿a dónde? A mí. Él vino a morar en mi corazón, o sea, Cristo en mí, ¿cierto? Nota, es una expresión muy usada dentro del pueblo cristiano evangélico, aceptada. Si yo les digo, ¿usted cree que Cristo habita en usted? ¿Hay alguien que lo duda? No, uno tiene esa convicción. Si yo nací de nuevo, si fui alcanzado por la gracia de Dios, si fui abrazado por la salvación de Dios, indiscutiblemente Cristo mora en mí. Algunos, por ejemplo, han debatido sobre si el Espíritu Santo viene y se va, si mora en nosotros, pero esta expresión nunca ha sido puesta en duda. O sea, Cristo mora en mí, el Señor ha venido a morar en mí. Y Cristo vive en nosotros o está en nosotros.
O como una expresión mucho más popular, habita en nuestro corazón. Esa expresión siempre la hemos usado nosotros para acuñar, para tratar de definir eso. Incluso, no, seguramente algunos recuerdan que les conté en una ocasión la reflexión de un niño que todo el tiempo escuchaba a su maestra de escuela dominical decirle que Cristo habitaba en su corazón. Incluso oraban de esa forma cada vez que terminaban la clase: Cristo mora en su corazón. Y un día después de que en su escuela ya entre semana aprendió que el corazón era del tamaño del puño de su mano, llegó sorprendido el siguiente domingo a decirle a su maestra: uy, Cristo sí tiene que ser muy chiquitico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué dices? Sí, ya descubrí que Cristo es muy pequeñito, pero ¿por qué dices eso? No, porque es que usted nos ha enseñado que Cristo mora en nuestro corazón. Y esta semana aprendí que el corazón es del tamaño del puño de mi mano. Entonces, si Cristo habita en mi corazón, mire lo chiquitico que debe ser para que quepa ahí, ¿no? Y otra vez, esta es la reflexión de los niños que todos lo reciben de manera literal, ¿cierto? Pero, escuche esto. No, uno se ríe y le parece como un poquito eh, cómica la reflexión, la conclusión a la que llega el niño de la historia, pero, pero me temo que algo de esa conclusión infantil ha trascendido a la iglesia. Y todos afirmamos creer que Cristo vive en nosotros, pero ¿sabemos realmente lo que eso significa? O mejor, esa verdad que creemos ha afectado lo que somos. Ahí debe estar la clave. Porque usted dice: sí, yo creo que Cristo vive en mí, pero es que yo lo veo a usted y usted sigue siendo el mismo. ¿Sí me hago entender? O sea, venga, si Cristo vive en mí, algo en mí tiene que ser diferente. Pero si yo afirmo que Cristo vive en mí, pero Ángel sigue siendo el mismo, o sea, hay algo que no está bien. Y otra vez, por eso les digo, esta es una verdad que todos en la iglesia creen, pero que pocos han sido transformados, mudados por la trascendencia de esta verdad. Y usted dirá: pastor, ¿pero eso es posible? Claro que sí. Podemos creer una verdad bíblica y aún así no ser transformados por ella. Amén. Se quedaron todos así como: sí, usted puede creer con toda convicción una verdad bíblica y no se transforma. Es más, usted sabe esto, ¿cierto? Que los demonios también creen. Los demonios también creen, pero siguen siendo demonios. Pero creen. O sea, no les sorprenda una afirmación de esta naturaleza. Que toda la iglesia crea que Cristo vive en nosotros, pero seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos. Y por eso quiero usar esta charla introductoria para hacer una aclaración que es válida. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero por razón del desarrollo de la temática necesito que lo tengamos presente, ¿cierto? Y es la diferencia entre la escritura y la palabra de Dios. Ojo, es diferente cuando hablamos de las escrituras y cuando hablamos de la palabra de Dios. Y usted dirá: pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Sí, ¿por qué? Porque lo que quiero que entendamos hoy es que en muchas ocasiones la iglesia cree lo que dicen las escrituras, pero no es palabra de Dios para ellos. ¿Sí? Por eso vamos a hacer esta aclaración. Escuche, ¿cuál es la diferencia entre escritura y palabra de Dios? ¿Qué son las escrituras?
¿Cómo no? Digamos, las escrituras se refieren a la Biblia, lo que está escrito, ¿cierto? Incluso es un término mucho más frecuente en el Nuevo Testamento para citar el Antiguo, ¿sí? Cuando el Nuevo Testamento, por ejemplo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué se está refiriendo? Al Antiguo, al Antiguo. Porque cuando el apóstol dijo eso, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, pero hoy tenemos la comprensión de que la escritura es todo el texto bíblico, ¿cierto? Incluso la misma palabra, incluso el Señor mismo nos invita a escudriñarlas, a estudiarlas, a repetirlas, incluso ojalá a memorizarlas, a memorizarlas. El Señor dice algo muy interesante de las Escrituras. Creo que es lo más importante que la Biblia dice de las Escrituras. ¿Qué es? ¿Qué dijo el mismo Jesús de las Escrituras? Pero hay una cosa supremamente importante que el mismo Jesús dijo de las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Ahí está la importancia de las Escrituras. ¿Qué hacen las Escrituras? Nos dan testimonio de Cristo. De Cristo. Es muy interesante. Este es un diálogo de Jesús con los fariseos, con los escribas y fariseos. Le dice: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero realmente ellas dan testimonio de mí. ¿Sí? Esas son las Escrituras. Ahora, ¿qué diferencia? Porque en muchos contextos nosotros usamos estos dos vocablos en forma sinónima, sin problema, ¿cierto? Pero sí hay una diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Uy, pero sí, ya lo habíamos hablado. Escuche, la palabra de Dios es Cristo. Es Cristo. En el principio era la palabra, el logos, el verbo. Y el logos, la palabra, el verbo, era Dios. La palabra de Dios es Cristo. Cristo. Nota, recuerda que les dije, y para que puntualicemos la diferencia, escuche. El Señor dice ahí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces tenemos claro, ¿qué son las Escrituras? Toda la verdad revelada que tenemos hoy al alcance de nosotros a través de lo que llamamos la Biblia, ¿cierto? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia da testimonio de Él, ¿cierto? Entonces, pero la palabra de Dios es Cristo. Note el texto que les acabé de citar, Juan 1:4. Dice: en el principio era el verbo. Ese término que la Reina Valera traduce verbo es el logos, que realmente traduce palabra. En el principio, pero los traductores escogieron la palabra verbo porque es una palabra activa, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas en él fueron hechas. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Pero ahora usted entiende que cuando la palabra de Dios es declarada y el Nuevo Testamento nos aclara que fue hecho, a ver, ¿cómo lo digo? No es simplemente por una declaración que salió de su boca, porque la palabra de Dios es su Hijo, Cristo Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿qué? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Cristo, por la palabra, la que está hablando aquí, ¿cierto? En Él, la palabra, el verbo, ¿qué estaba?
La vida, y la vida era la luz de los hombres. Por favor, ¿nota la diferencia? ¿Cierto? La palabra de Dios no es solamente una frase que Dios dice. No, no, no. La palabra de Dios es Cristo. El verbo, el logos, es la conexión vital que la persona de Cristo tiene con el orden creado. Note, por eso es que luego Pablo afirma que todo fue hecho en Él, por Él y para Él, tal como Juan lo describe aquí en el capítulo 1. Y entonces note, las escrituras dan testimonio de Cristo. Las escrituras contienen palabra de Dios. A ver, un ejemplo como para que lo entendamos. Cuando usted va a un restaurante y le pasan el menú, la carta, usted ve todo lo que ese restaurante ofrece. Y usted lo ve ahí, algunas cartas incluso tienen dibujitos, ¿no? Que le ayudan a uno como a decidirse más fácil. Escuche, el menú, la carta, le muestra toda la comida que hay, pero no es la comida. ¿Sí? No es la comida. Y usted miró la carta y la miró 2, 3 veces y usted no sale lleno del restaurante si no pide, ¿cierto? Pero la carta da testimonio de la comida, ¿sí? La carta da testimonio de la comida, pero no es la comida, no es la comida, ¿sí? Usted mira el menú y luego dice, ajá, esto, y ahí sí, le traen la comida y come. ¿Nota la diferencia? Otra vez, el menú te permite ver, la carta te permite ver lo que se come ahí, pero usted no queda lleno con ver el menú. No queda lleno con ver el menú. Las escrituras dan testimonio de Cristo. Pero Cristo no es algo que usted adquiere por conocimiento, por un ejercicio cognitivo. Usted necesita comer Cristo, que es la misma expresión que el Señor usa allá en Juan cuando trata de ilustrar precisamente esto. Lo veremos más adelante, ¿cierto? Pero esto es a esto lo que nos referimos cuando hablamos de que hay verdades que creemos, pero que no han afectado nuestra vida. Que no han afectado nuestra vida. Usted cree, y sin duda alguna todos creemos, que Cristo ha venido a morar en nosotros. Pero parece que eso no ha afectado lo que nosotros somos. Por eso cuando Pablo allá en Colosenses en el capítulo 3 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando uno se encuentra con textos como este, donde dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, inmediatamente lo conectamos con el hecho de estudiar la Biblia, de conocer a profundidad las doctrinas. Y sin duda alguna eso es muy valioso. Y quiero hacer esa aclaración y la voy a hacer durante toda la serie porque no quiero que quede el malentendido de que estoy menospreciando el estudio de la escritura. No, al contrario. Porque otra vez, usted necesita conocer bien la carta para finalmente poder pedir lo que quiere, ¿cierto? Pero mire lo curioso. Usted puede encontrarse con un mesero que conoce a la perfección la carta y le puede dar incluso todos los detalles. ¿No le ha pasado? Usted llega a un restaurante y dice, venga, esto aquí dice que viene con y esa salsa ¿cómo es? Y el mesero le explica, no, esa es una salsa que hacemos aquí en la casa con no sé qué y esto y lo otro. No, eso significa que eso está gratinado, que no sé qué, que va al horno, que todo. Escuche, el mesero se puede conocer todos los detalles de la carta y aún así no haber probado la comida. Aún así nunca haber probado la comida. Entonces, cuando uno encuentra textos como estos, uno inmediatamente piensa en que la escritura me está llamando a estudiar la Biblia. Pero cuando
Pero cuando Pablo dice la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, está diciendo que la persona de Cristo more en abundancia, que realmente llene la totalidad de lo que somos. Y no simplemente esto de estudiar la Biblia a profundidad, las doctrinas, porque vuelvo y repito, infortunadamente, solo nos quedamos ahí. Y ojo, no es que eso sea malo, es que es incompleto. Es incompleto. Nosotros estudiamos la Biblia, conocemos sus doctrinas, incluso estamos listos para debatir con aquellos que intentan torcer el sentido correcto de la Escritura. Y reitero, no es que esté mal, es que es incompleto. Por eso tenemos iglesias muy bíblicas, pero muertas. ¿Sana doctrina? Sí. Interpretan bien la doctrina, conocen bien la doctrina, pero no tienen vida. Porque es que a Cristo no se recibe como doctrina, sino como vida. Como vida. Y, y el auténtico llamado aquí de Pablo es que Cristo more, que habite abundantemente en nosotros. Esto fue parte de la polémica de Jesús con los escribas y fariseos. Mire, no había en Israel ningún otro grupo de personas que conociera mejor las escrituras que los escribas. Y de paso también los fariseos. O sea, esta gente se la sabía de memoria. Esta gente conectaba una cosa con la otra. Sabía perfectamente todos los detalles de la escritura. A el grupo que más sabía de las escrituras en Israel, el Señor les llama sepulcros blanqueados. O sea, lo que les quise decir, ustedes parecen como unas tumbas de esas todas bien bonitas, ¿no? Adornadas, bien pintadas y todo lo demás. Pero la realidad de una tumba es que por dentro, ¿qué tiene? Muerto. Puede estar muy bonita, adornada, con flores y todo, pero por dentro lo que tiene son muertos. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro ¿qué? Están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Nota el punto y este es el único énfasis que quiero que tenga claro hoy. Porque yo le he invitado a que se pare frente a una verdad que usted conoce y cree, pero que probablemente no ha afectado, no ha cambiado su vida. Y ese misterio que estuvo oculto siempre, que fue manifestado en Cristo Jesús, probablemente muchos todavía no hemos podido descifrarlo. Y, y mira, no te dejes impresionar por el que más sabe de la Biblia. Ahora, tampoco menosprecies el estudio de la Escritura. Esto es vital, esto es clave, esto es fundamental, ¿cierto? El mismo Jesús nos invita a escudriñarlas, a mirarlas, y era un llamado del Señor todo el tiempo. El problema con nosotros, siguiendo la analogía que les planteé, es que nos quedamos con el menú, con la carta. No, usted tiene que comer. Usted sabe la doctrina.
Usted la conoce. Usted dice, sí, Cristo ahora mora en nosotros porque vino y no sé qué, y porque nacimos de nuevo. Y usted puede explicarlo. Pero ¿mora Cristo en abundancia en nosotros? No sé. Y usted dirá, pastor, entonces puede habitar poquito. A ver, este es un asunto que vamos a tocar más adelante, pero escuche, pasó, algunos que conocen de fútbol van a entender un poquito esta analogía. Los que no, yo se la voy a intentar explicar. Portugal necesitaba, creo que empatar para pasar a la siguiente ronda y tenía en la banca a uno de los mejores jugadores de toda la historia, que es Cristiano Ronaldo. Lo tenía ahí. Y el técnico se dio el lujo de salir a jugar el partido más importante con, con el jugador, uno de los jugadores más importantes de la historia, en la banca. Escuche, este equipo tenía uno de los mejores jugadores del mundo y salió a jugar dejándolo en la banca. Ahora, yo les pregunto, ¿este jugador, Cristiano Ronaldo, hacía parte del equipo de Portugal? Claro que sí. Sí, puede hacer parte, pero si no lo ponen a jugar, no pasa nada. El técnico lo metió como faltando 5 minutos, algo así. Ya no había nada que hacer. Pero nota lo que le quiero decir. O sea, sí. A ver, cuando la escritura me dice que Cristo ha venido a morar en mí, es una verdad porque la Biblia lo dice. Punto. Es una verdad porque la Biblia lo dice. Pero otra vez, vamos a intentar explicarlo más adelante, pero por ahora tratemos de entenderlo a la luz de la analogía. Pero si usted lo mantiene en la banca, ya no va a pasar nada. Usted sigue saliendo a jugar los partidos como si usted fuera la estrella. Pues se va a estrellar. ¿Sí? ¿Nota lo que le quiero enfatizar? Escuche esto. La palabra de Dios es Cristo. Es Cristo. Y es lo que debe abundar en nosotros. Note lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que el escritor de Hebreos intenta decirnos o intenta que entendamos? Dios habló de muchas formas, pero ahora dejó los rodeos y nos habla en forma directa. Y nos habla ¿cómo? Por el Hijo, por Cristo. Escúchame. Escucha lo que te voy a decir. Dios habla Cristo. Dios habla Cristo. Y ojo, siempre lo ha hecho. Lo que pasaba con los padres y los profetas es que como era un misterio, ellos no tenían acceso al misterio. Entonces los padres y los profetas estaban hablando de Cristo, pero no sabían. No sabían que estaban hablando de Cristo, porque solo mostraron a Cristo en sombra. A ver, le pongo un par de ejemplos, uno que he citado muchas veces aquí. Cuando uno lee la historia del arca de Noé, no estamos viendo la historia de una embarcación que preservó la vida de la humanidad. Esa historia está hablando de Cristo. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. La única preservación de vida es Cristo. Entonces la historia de la embarcación en medio del diluvio no es eso. Solo que quien escribe esa historia, Moisés, no entiende el misterio. Ahora sí lo canta. Pero ahora que yo la leo, o sea, es absurdo que yo
me centre solo en el barquito en medio de la tormenta y en medio del diluvio. No, no. Cuando lea esa historia, piense que está hablando de Cristo. Lo que ese arca tiene dentro no es una familia, es una simiente. Nota el sentido de la historia. Está siendo preservada la simiente de vida, que es la que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que luego vemos manifestado en Cristo. ¿Ve? Están hablando. Entonces, en otro tiempo Dios habló a través de los padres y los profetas, pero ellos también hablaron de Cristo, solo que no sabían, porque era un misterio. Era un misterio que no les había sido, ellos no tenían todas las piezas para armar el rompecabezas. Esa barca hermética llevaba la simiente, pero nos la muestra en forma de sombra, en forma de tipo. Cuando usted ve, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel en el desierto, esa tienda que Dios les manda construir, ese escenario para ofrecer sacrificios, o sea, no era eso, no era un lugar para que ofrecieran sacrificios y cultivaran una especie de religión y todo lo demás. Ese tabernáculo era Cristo. Cristo, que está haciendo visible la gloria del Dios invisible en medio de su pueblo. Pero era solo una sombra. Moisés no tenía la capacidad de entender que ese tabernáculo era Cristo, porque era un misterio. ¿Sí? Pero esa sombra se aclararía más adelante, cuando Juan nos dice que la palabra se hizo carne y tabernaculizó, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero escúcheme, ese relato de Éxodo estaba hablando de lo mismo, de Cristo, pero en sombra. Era un misterio. Ellos no tenían la capacidad de descifrarlo. Y esta es la dimensión oculta del misterio de la que Pablo habla en Colosenses. Y si usted lee el resto del Antiguo Testamento, es lo mismo. El matrimonio está hablando de la unión de Cristo con su iglesia. La circuncisión está hablando de que pertenecemos al Señor. La Pascua, el Éxodo, la ley, los sacerdotes, los jueces, los reyes, el templo, eran Cristo. Todo está hablando de Cristo. Pero repito, en sombra, como un misterio que simplemente estaba siendo anticipado, pero que ellos no tenían la capacidad de apreciar. Algunos alcanzaron a coger algunos detalles. Uno ve, por ejemplo, algunos personajes identificando al ángel de Jehová y ofreciéndole adoración. Y uno dice, uy, este se la pilló. Este se dio cuenta que era Cristo. Porque un judío nunca adoraría nada distinto a Dios. Y si él se postra a adorar al ángel de Jehová, está descubriendo que ese ángel de Jehová es Dios. Entonces uno puede ver que algunos en el Antiguo Testamento medio la pillaron. Pero ahora, que ellos no se la pillaran es válido. Pero que nosotros, ya, venga ya, eso es un abuso, ¿es cierto? Pero, mira, aquí es donde está la dificultad. Y aquí es donde está el punto con el que quiero concluir esta introducción. Yo les he citado varias veces este ejemplo aquí en mis cursos cuando doy alguna charla, porque me parece que es un ejemplo que ilustra muy bien esto. Y es ese ejemplo de la chica que tiene una relación con alguien, pero que esa persona está lejos, ¿cierto? Y tiene la foto, ¿no? Y entonces está anhelando el regreso de su ser amado y todos los días ve la foto. Y le habla a la foto, ay mi amor, ¿cuándo vas a volver? Y no sé qué. Y se sienta a comer y pone la foto, ¿cierto? Y la lleva a todos lados con ella y todo lo demás. Y se acuesta en la noche y pone la foto al lado. Espectacular. Y la foto está ahí todo el tiempo recordándole su ser amado. Pero resulta que se entera que regresa.
que volvió. Y entonces curiosamente va y se encuentran. Y cuando lo ve, decide que prefiere quedarse con la foto. Y se devuelve a casa con la foto. Y uno dice, no, 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 no. Esto no tiene sentido. ¿Cómo va a preferir la foto? Si ya está ahí, ya regresó. Y esto suena absurdo. Y uno se preguntaría, ¿por qué alguien preferiría la foto y no la persona? ¿Por qué? ¿Por qué cree que alguien preferiría la foto y no la persona? No me diga que porque está loco. Nota, porque quiero que llevemos el ejemplo, la analogía un poquito más allá. A ver, otra vez me dice, no, tiene que estar loco. ¿Cómo va? Pero escucha, es que cuando tú tienes la foto, tú te puedes imaginar la persona que tú quieres que sea. ¿Sí? Tú la ves y dices, ay, esta persona qué rico que fuera así, que esto y lo otro. Una foto no reclama. Usted con una foto no pelea. No hay tensiones en la relación con una foto. ¿Sí? Una foto no te pide que hagas nada. Una foto tú la puedes llevar a donde tú quieras, pero el día que no quieras, la guardas y la dejas ahí. ¿Sí? Cuando te estorba, sencillamente la guardas y resuelto el problema. ¿Te das cuenta que sí tiene sentido que alguien prefiera la foto? ¿Sabes una cosa? La iglesia prefirió la foto. Nos quedamos con la escritura y no con la palabra. Nos quedamos con la escritura, nos quedamos con la carta y no con la comida. Y escucha, porque recuerda lo que te dije, cuando tú tienes la foto, puedes imaginar la persona que quieres que ella sea. Por eso hoy tenemos una iglesia que se ha imaginado el Cristo que ella quiere, que ha construido su propia versión de Cristo. Porque si nos encontramos con Cristo, Cristo nos va a decir lo que tenemos que hacer. Es mejor decirle a Cristo lo que yo quiero que haga. Por eso hoy tenemos el Cristo que imaginamos, el que no nos pide nada, al que puedo llevar donde yo quiera y lo puedo hacer a un lado cuando yo quiera. La iglesia prefirió imaginar lo que Cristo quiere en lugar de preguntárselo. Porque para preguntárselo, tú necesitas tener comunión con Él. Tú necesitas tener comunión con Él. Entonces, por ejemplo, tú vas a la escritura y la escritura te dice, el Señor dice que si no renuncias a todo lo que tienes, no eres digno de mí. Entonces, en vez de ir al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo deje? Mejor vamos a la foto y nos lo imaginamos. Entonces, repito, la clave de un mandato como estos es que pudiéramos saber con exactitud qué es lo que el Señor espera que yo deje para ser digno de Él. Pero tú más bien te lo imaginas. Yo ya dejé mi antigua religión, yo era católico y ya ahora soy evangélico, ya lo dejé todo. Yo renuncié a la complacencia de mi familia, ellos todos ya me echaron a un lado, yo lo dejé todo por Cristo. Algunos dicen, yo dejé el trago, yo dejé el cigarrillo, yo dejé las malas palabras,
Yo antes era mujeriego y ahora pues no mucho, pero bueno, ahí, sí. Yo antes esto, yo lo otro. Entonces, nos imaginamos lo que pensamos que el Señor está diciendo ahí. Pero ¿por qué no se lo preguntamos? Si Él está en nosotros, si Él mora en nosotros. Si ves la dinámica de la foto, si ves que no es tan absurdo que la gente prefiera la foto. Cuando nos quedamos en las escrituras, tú sientes que Dios te pertenece. Por eso hoy tenemos una iglesia que siente, escucha, no es una iglesia que vive al servicio de Dios, sino que siente que Dios está al servicio de ella. Entonces decimos, es que Cristo es el regalo que el Padre nos dio. Y esa frase es un poquito complicada. Porque el problema con esta frase es que la iglesia ha entendido que cuando pensamos en Cristo, el regalo que Dios nos dio, lo vemos como una especie de genio de la lámpara que está para ayudarnos a resolver todo lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque es que la foto es mía. La foto me pertenece. Pero escuche, mire lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo allí en Colosenses, el capítulo 1, el verso 16. Porque en Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No es que Cristo nos pertenece, es que nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros le pertenecemos a Él. No es el genio de la lámpara que yo tengo a mi disposición cada vez que quiero algo. No, es que yo le pertenezco a Él. Por eso es de eso que quiero que hablemos. ¿Qué es exactamente eso? ¿A qué se refiere ese misterio de que Cristo está en nosotros? La verdad que todos aceptamos, pero el misterio que pocos hemos descifrado. No tenemos claridad. Y nota otra vez, mira una vez más el verso 26 del pasaje con el que comenzamos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es. Ese misterio, ¿cuál es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y note esto, porque ya voy a anticiparles algo de lo que vamos a empezar a profundizar después. Pero escuchen, Cristo en vosotros, ¿qué? La esperanza de gloria. ¿Por qué al mencionar el misterio, Pablo señala que esa verdad, ojo con eso, es una verdad, Cristo en nosotros? O sea, esta no es una posibilidad. Si tú fuiste alcanzado por la gracia y naciste de nuevo, Cristo está en ti. Es una verdad. Pero dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y por favor, note eso. Esta verdad, Pablo la acompaña de esa declaración. Esperanza de gloria. ¿Por qué? Escuche. Esta expresión es un eco de la sentencia de Romanos 3:23. ¿La recuerdan? ¿Recuerdan?
por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasó con todos los que pecaron? ¿Están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Este texto lo que significa es que así usted y yo queramos acceder a la gloria de Dios, no podemos. Porque por razón del pecado hemos sido ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No es que el hombre no quiera la gloria de Dios, es que no puede. Pero, y aquí viene lo espectacular del misterio, ese que los profetas solo vieron en sombra. Cristo en nosotros es que esperanza de gloria, esa de la que fuimos destituidos por razón del pecado. La única esperanza que tenemos los seres humanos de ser devueltos a la gloria de donde fuimos destituidos es Cristo en nosotros. Esa es la única esperanza. Cristo en nosotros. Ese hombre que se paseaba por el huerto ejerciendo el señorío, expresaba con nitidez el imago Dei, la imagen y semejanza de Dios. Él tenía la posibilidad de acceder al árbol de la vida, pero prefirió el del conocimiento del bien y del mal. Pero ahora hay esperanza para nosotros. Como Cristo en nosotros. Y esta declaración define quizás la más grandiosa verdad que hoy define a los hijos de Dios. Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Que Dios nos dé entendimiento para abrazar con claridad y compasión esta verdad gloriosa. Y no olvide que es un hecho. No siga jugando el partido. No siga creyendo que usted es la estrella del partido. Déjele el lugar a quien verdaderamente es la estrella. Cristo en nosotros. Cierra tus ojos un momento. Y yo quisiera invitarte a que pensaras por un instante yo puedo reconocer en esta casa una gran población de hombres y mujeres estudiosos de la palabra. Y eso me alegra profundamente. Muchos aquí en esta casa han tomado el estudio de la Biblia como algo serio. Muchos incluso se han tomado el tiempo y la disposición de ir más allá, a participar de otro tipo de estudios para acrecentar ese conocimiento. Y eso es espectacular. Pero el llamado que nos está haciendo el Señor hoy es: no te quedes con la foto. No te quedes con la carta, con el menú. Porque podemos correr el riesgo de convertirnos en una iglesia muy bíblica, pero muerta. Porque la vida solo viene de Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Los apologetas ateos conocen la Biblia más que cualquiera de nosotros y son ateos, no creen en Dios. Como citamos a Santiago, los demonios también creen. No podemos seguir siendo una iglesia que cree ciertas doctrinas, pero que no vive a plenitud esas verdades. Cristo en nosotros. Es valioso que lo creamos, pero solo es transformador cuando lo vivimos. Él es la esperanza de gloria, porque fuimos destituidos de su gloria, porque el pecado nos privó de contemplar la gloria de Dios. Pero Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Y los que en un momento fuimos destituidos, ahora hemos sido alcanzados por la gracia, enlazados a un propósito eterno y llamados a manifestar el Cristo que nos habita. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Esta ha sido mi oración. Y me gustaría que usted me acompañara en esta oración. Dile: Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda alcanzar comprensión, revelación de lo que realmente esto significa. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Gracias, Señor. Gracias porque no nos dejaste con la foto. Viniste para estar entre nosotros, para que pudiéramos ver y contemplar tu gloria. Y aún más, decidiste hacer morada en nosotros, Señor. Ayúdanos a no mantener esa visión minúscula, empequeñecida de un Cristo, como aquel niño que pensaba que era chiquitico. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.